Bueno, entonces inclinamos nuestro rostro. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos, de conocer tu palabra, de usar a Camilo como tu instrumento para que seas tú dándonos los mensajes y llevándonos a la reflexión. Te suplicamos que seas tú transformándonos y que nos envíes tu Santo Espíritu para que este mensaje que nos quieres dar sea entendido, sea comprendido y que lo podamos asimilar en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos estado... Muchas gracias por la oración. Dije amén, estaba hablando en mute. Muchas gracias. Así que hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis y ya tuvimos una introducción bastante larga. Hoy ya vamos a entrar a nuestra primera iglesia, ¿sí? Pero vamos a dar un resumen de lo que hemos visto más o menos. En el capítulo 1, nosotros enfatizábamos o decíamos que enfatiza la resurrección de Jesús. ¿Sí lo recuerdan? Al principio del capítulo y al final del capítulo habla de la resurrección de Jesús. Y decíamos que el propósito de mencionar la resurrección de Jesús y también de la muerte de Jesús, básicamente está relacionado a poder caminar en medio de los 7 candelabros, o que Jesús camina en medio de los 7 candelabros. Y camina en medio de los 7 candelabros, que son las 7 iglesias, 7 periodos de la era cristiana, ¿cierto? Y Jesús ha estado caminando durante los periodos de cada una de la iglesia, básicamente para mantener los candelabros como encendidos. El objetivo de eso es que no se apaguen. Si Cristo no resucita, entonces no puede mantenerlos encendidos, ni no puede mantenerlos prendidos. El objetivo de que Apocalipsis 1 nos mencione a un Jesús que camina entre los candelabros es ese. Es que Jesús es un Dios vivo, ha estado vivo y ha estado prendiendo cada uno de los candelabros, ha estado revisando de que no se apaguen. ¿Sí? Ese es el objetivo principal. Ahora, como dije hace un momento, los candelabros que representan las iglesias, dijimos, 7 periodos de la historia de la iglesia cristiana, 7 periodos de la historia cristiana, ¿desde cuándo? Desde los apóstoles, desde Jesús. Jesús inaugura la iglesia cristiana. Antes de la iglesia cristiana estaba la iglesia judía, pero después, una vez Jesús viene a esta tierra, inaugura una nueva iglesia. El tiempo de los judíos fue acabado, precisamente cuando Jesús terminó aquí su ministerio. Así que 7 periodos de la iglesia cristiana es lo que representan esas 7 iglesias. Pero que hay algo importante. Cuando hablamos de candelabros, siempre hablamos de algunas cosas. Los candelabros, ya dije, representan 7 iglesias o 7 periodos de la iglesia, pero un candelabro para que prenda, ¿qué debe tener? ¿Qué cosas debe tener? Aceite. Aceite, y debe tener el resultado del aceite y el candelabro es la luz. Llama. La luz. Exacto, la llama, muy bien. Así que el aceite representa, ¿qué dijimos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo. El aceite no podía nunca acabarse. Por eso, esa era la función incluso del sumo sacerdote. Nunca se podía acabar el aceite. Eso quiere decir que para nosotros el aceite no debe acabarse nunca. El Espíritu Santo debe estar siempre en nuestros corazones, impartiendo luz. Cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo, entonces testifica de Cristo. Una iglesia que está muerta, eso quiere decir que no tiene el Espíritu Santo y por ende, entonces la iglesia no muestra o no da testimonio. Papi, puedes quitar, estás compartiendo pantalla. Y es que se me queda aquí, ya. Y también te silencias porque se escucha el eco. Gracias. Entonces, el aceite es el Espíritu Santo y entonces la unión del aceite con la iglesia, el Espíritu Santo con la iglesia, o sea, con nosotros, hace que nosotros podamos testificar. Preguntémonos en nuestra vida. Si nosotros no estamos testificando, quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo, puede ser, ¿sí? Si nosotros no estamos testificando, puede ser que el Espíritu Santo, necesitemos más porción de ese Espíritu Santo. ¿Será que en nuestros trabajos, en donde nosotros nos desempeñamos, testificamos acerca de Jesús? Si no testificamos, pues puede ser que
nuestra comunión diaria con Jesús esté muerta. Puede ser que no estemos estudiando la Biblia lo suficiente o no estemos orando también lo suficiente. Esas dos cosas hacen que nosotros testifiquemos. Si no, la vida del cristiano sin la testificación es una vida muerta. Así que bueno, eso es allí. También veíamos que Jesús tiene ojos como de fuego, ¿sí lo recuerdan? Esos ojos de fuego penetran. Jesús a cada iglesia le dice, yo conozco tus obras, porque Jesús lo ve todo. Jesús es el que está allí verificando todo, el que ve todo, y los ojos penetran. Pero también decíamos que de Jesús sale de su boca, lo decía Apocalipsis allí, una espada ¿de cuántos filos? De dos De filos. doble filo. ¿Qué quiere decir la espada de doble filo? ¿O qué representa la espada de doble filo? Camilo, creo que tiene algo que ver con la palabra de Dios en sí, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice allí, y la palabra de Dios tiene que estar conectada al Espíritu Santo otra vez. Si la palabra, cuando nosotros vamos a la palabra, no está conectada con el Espíritu Santo, eso quiere decir que ¿qué? Que no podemos entonces testificar. Entonces lo que decimos aquí es que de la boca, un segundo que otra, les pido por favor que pongan en silencio, ¿seré yo? No veo, allí, Elvis, qué pena, sí, es que se escucha allí el eco. Entonces bueno, entonces la espada entonces sale allí de la boca de Jesús, que es la palabra de Dios, y tiene dos filos porque es el Antiguo y el Nuevo Testamento, dense cuenta. Cuando el propósito de la palabra, cuando entra a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, es detectar el pecado. Aquí mostramos un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo detecta el pecado? Nosotros leemos, por ejemplo, a David, la historia de David cuando adulteró allí. Entonces, vemos y de repente el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y dice, eso está mal, tal vez usted también está haciéndolo en su vida. Y entonces eso hace que el Espíritu corrija esas cosas y que nosotros entonces podamos tener una operación completa. Entonces, los ojos de fuego de Jesús ven nuestro corazón, ven nuestro pecado y la espada entra para remover el pecado. Y de esa manera, pues al final no vamos a ser destruidos por la misma espada, sino que la espada más bien hace la operación en nuestro corazón. Así que los ojos detectan el pecado y la espada tiene el propósito de hacer la cirugía, ¿para qué? Para sacar el pecado. Veíamos también una palabra allí, decíamos es bastante importante, que el Apocalipsis nos muestra a Jesús resucitado, pero hay una palabra que utilizaba la palabra Hades, que actualmente es de confusión en el mundo cristiano. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Se analiza a través de esa palabra. Si cuando nosotros morimos, dice el mundo cristiano, que nosotros vamos directamente al cielo o vamos directamente al infierno, pero eso veíamos aquí, es falso. La palabra Hades es la misma palabra en hebreo para Seol, ¿sí? Y esa palabra significa ¿qué? Sepulcro. Sepulcro, Sepulcro. ¿cierto? El sepulcro es un lugar a donde hay que excavar y donde van los muertos. Es decir, esas personas que nos dice la Biblia que no saben nada. La persona que muere no sabe nada, sino solamente hasta que venga Jesús, los justos, ¿cierto? Y los injustos después de los 1000 años. Así que el sepulcro nos está diciendo allí en el Apocalipsis que Jesús venció la muerte con la muerte, ¿lo recuerdan? Jesús venció la muerte con la muerte y entonces bajó allí al sepulcro y entonces trajo las llaves del sepulcro que más adelante nos va a servir para que cuando venga Él en las nubes de los cielos, con las nubes de los cielos, recuerdan, con los ángeles, entonces Él va a traer las llaves del sepulcro para resucitar a todos aquellos que creyeron en Él. Pero también veíamos que en la venida de Jesús hay dos grupos que van a estar vivos cuando Él venga. Los que le traspasaron por una profecía que vimos allí, esos que participaron en su muerte, que hicieron todo para que Jesús muriera, esos van a verlo venir solamente para ver lo que han perdido. Y también un grupo de justos especial, todos aquellos que participaron en la proclamación del mensaje de ¿qué? El tercer ángel. El tercer ángel. A los que se les llama ¿cómo? ¿Cómo se les llama a aquellos que murieron después de 1844, después de la proclamación del mensaje de los tres ángeles? ¿Cómo se les llama? El Apocalipsis, ¿cómo les llama? ¿Recuerdan?
Les llama, aquellos que guardan los mandamientos de Dios Los y justos. y mantienen testimonio de Jesús. pero hay una palabra específica, se les llama bienaventurados. Bienaventurados son aquellos que mueren en la fe del mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque ellos también van a resucitar para ver venir a Jesús y van a comprender que lo que habían proclamado, lo que habían predicado, era completamente cierto. Y van a comprender por qué murieron. Porque Jesús quería tenerlos allí de manera especial. Así que ese más o menos es el resumen que tenemos hasta hoy. Para comenzar nuestro tema de hoy necesitamos hacer un bosquejo general porque vamos a ver las 7 iglesias. Entonces necesitamos saber cuál es el bosquejo general de esas 7 iglesias. ¿Qué dijimos que eran las 7 iglesias? Vuelvo a preguntar. 7 7 épocas de la etapas. historia. 7 etapas de la historia o 7 periodos de Etapas tiempo de la iglesia. de la iglesia cristiana. Cristiana. De la iglesia cristiana. Así que bueno, tenemos la primera iglesia. Simplemente vamos a dar aquí un bosquejo. La primera iglesia, ¿cómo se llama? Pérgamo. Éfeso, ¿cierto? Ah, no, Éfeso, perdón. Éfeso. El nombre Éfeso quiere decir deseable, ¿sí? Deseable. La iglesia deseada. Y la fecha de esta iglesia va desde el año 31, desde el derramamiento del Espíritu Santo, hasta el año 100. Este es el periodo de la iglesia apostólica. De los apóstoles, muchos de ellos vivieron con Jesús. Y es una iglesia que trabajó arduamente para esparcir el evangelio. Pero a fines del periodo estaba casi perdiendo su primer amor. Hoy vamos a detallar esto, pero simplemente estoy dando como una visión de cada una. Entonces, la iglesia de Éfeso, ¿qué quiere decir Éfeso? Deseada. Deseada. ¿Y la fecha va desde qué año hasta qué año? Desde el Desde el 31 El hasta el 100. 31 después de Cristo. Hasta el 100. ¿Listo? O sea, vuelvo a repetir, desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta el año 100, que más o menos vamos a ver que comienza una persecución más fuerte todavía. Y el carácter, otra vez vuelvo a repetir, es el periodo de la iglesia de los primeros apóstoles y una iglesia que trabajó arduamente para esparcir el evangelio, pero a fines del periodo parece que estaba perdiendo ¿qué? Su primer amor. Su primer amor. La segunda iglesia que tenemos es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna quiere decir mirra agridulce. Mirra agridulce. Los romanos usaban la mirra para embalsamar a los muertos. Eso debemos saberlo allí. Quiere decir mirra agridulce. La fecha de esta iglesia es el periodo que abarca desde el año 100 hasta el año 313. Y es el periodo cuando los emperadores romanos persiguieron a la iglesia cristiana. Muchos de los fieles fueron martirizados por su fe. De hecho, es el periodo que describe Elena de White, o describen más bien los historiadores de este periodo. Dicen que cada vez que un cristiano moría, se convertían muchos más. La sangre era semilla. Eso es lo que nos dicen los historiadores. Cada vez que mataban a alguno, entonces se convertían muchos más. ¿Sí, Glory? Perdón, Camilo, ¿me podría repetir desde cuándo a cuándo va Esmirna? Del año 100 hasta el año 313. 100 al 313. Y es el periodo que abarca entonces la persecución ¿qué? Cristiana. El 13 o 3. 13. Ok. 313. Y vamos a detallar bien más adelante por qué el año 313, por qué cada uno de estos años. Ahora, ¿cómo era el carácter de la iglesia de Esmirna? Era una iglesia que sufrió persecución, una iglesia que sufrió el martirio a manos precisamente de los emperadores romanos. A esta Esmirna se le puede llamar la iglesia de la persecución, los cristianos perseguidos. Después tenemos a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, el nombre quiere decir acrópolis o elevación, ¿sí? También viene de allá de los pergaminos. Acrópolis o elevación es su primer significado, pero también viene allá de los pergaminos. Del valle de la persecución, o sea, de la anterior iglesia, de la iglesia de Esmirna, la iglesia entonces ahora llega a ser popular y tiene una prosperidad, pero no con Dios, una prosperidad mundanal, ¿sí? Es la iglesia que se conoce como la mezcla del paganismo con el cristianismo. Esa es la iglesia. La mezcla del paganismo con el cristianismo sucede en ese periodo. Y el periodo va desde el año 313 hasta el año 538. Año 513, perdón, 313
hasta el año 538. ¿Por qué? En el año 313 se da el bautismo de Constantino, el famoso emperador, hasta el comienzo y termina en el comienzo de la hegemonía papal, que es en el año 538. Entonces va desde el bautismo de Constantino al cristianismo, un emperador romano, hasta que comienza la hegemonía papal, 538. ¿Cómo era el carácter de esta iglesia de Pérgamo? Podemos conocer el carácter de esta iglesia por los personajes que se mencionan en ella. Hay unos personajes bastante representativos en esta iglesia, que es Balaam y los Nicolaitas. De esto vamos a detallar algo hoy. Y de Balaam, pues conocen más o menos la historia de Números 14, donde nos habla que Balaam quiso, o más bien el rey Balac, quiso hacer que Balaam lo bendijera y le pagó. Es decir, quiso comprar la religión allí. Pérgamo entonces es la iglesia que tiene una mezcla de paganismo con el cristianismo. Ahí es donde se mezcla precisamente. La siguiente iglesia... ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? O sea que Pérgamo y Esmirna más o menos es como lo mismo. O sea, ellos tuvieron igual una mezcla de cristianismo con paganismo. Completamente, pero es que en Pérgamo la iglesia hasta ahora se estaba permeando, ¿cierto? Pero tú me dices Esmirna, ¿no? Esmirna es una iglesia de persecución. Esmirna no fue perseguida, más bien, Sí, sí. y estaba más o menos firme. Sí, claro. Esmirna es una iglesia donde hay persecución, donde comienza la persecución. De hecho, es una iglesia que no tiene ningún, ahorita vamos a ver una estructura, pero no tiene ningún reproche a esta iglesia. Esmirna es una iglesia que trabajó también fuertemente, y además de que trabajó fuertemente, fue perseguida bastante. Es decir, una iglesia todavía con un carácter puro, ¿sí? No tiene ningún reproche. Pérgamo ya tiene un reproche, ¿cierto? Pero el carácter de Pérgamo tiene que ver con una iglesia que permite el paganismo en el mismo cristianismo. Es decir, todo lo que viene de los romanos ahora se permea a la iglesia cristiana. Hasta hoy tenemos todavía esa mezcla, ¿no? Por ejemplo, tenemos los famosos santos que tenemos en las iglesias. ¿De dónde vienen esos santos? De ese periodo, del periodo de la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Muchos dicen, no, el que está, por ejemplo, en la Capilla Sixtina es Peter, Pedro, ¿no? Pero sabemos que es el dios Júpiter, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vino esa mezcla? Pues tuvieron que adaptar muchas de las costumbres paganas a las costumbres cristianas, que hoy tenemos un montón de ellas. Cuando hablemos de Babilonia mucho más adelante vamos a tocar ellas. ¿Sí? Jason, ahora una pregunta. De casualidad, hablar de la iglesia de Pérgamo tiene que ver con la época de las concesiones. ¿De casualidad qué, perdón? No escuché, perdón. Que sí tiene algo que ver con la época de las concesiones dentro de la iglesia cristiana. ¿Concesiones? Sí, como hacer como estilo hacer una transigencia en cuanto a alguna doctrina o algo por eso. Claro que sí, pero todavía más en la siguiente iglesia. Es decir, es más de la siguiente iglesia, de la iglesia de Tiatira, ¿sí? Tiatira, de una vez lo digo, Tiatira, el nombre de Tiatira quiere decir sacrificio de penitencia. Ahí es donde precisamente vienen las penitencias a la iglesia. Eso quiere decir Tiatira, sacrificio de penitencia. Y es la fecha, Jason, que cubre desde el año 538 hasta 1517, es el periodo, ¿sí? 538 a 1517. ¿Cuál es el carácter? Representa precisamente las edades oscuras del dominio papal. Cuando el papa se levanta en el estrado, no hay nadie más allí que pueda que pueda ir en contra del dominio papal, y entonces el mundo y la historia de la iglesia cae en un periodo oscuro. Podemos discernir el carácter de esta iglesia por una mujer que se menciona allí, que la Biblia nos había mencionado antes, la famosa Jezabel. La famosa Jezabel en tiempos de Elías. Jezabel representa a una mujer ramera, una mujer que se prostituyó, y precisamente es lo que pasa en el periodo de Tiatira. Ya la iglesia está prostituida, ya se ha ido detrás de otros dioses, ha levantado todo el paganismo, se ha fortalecido el paganismo, y ahora entonces gobierna un periodo, la iglesia se une con el Estado completamente para poder hacer con el mundo lo que quieran. Por eso se le llama la Edad Oscura,
porque en ese tiempo no hay adelantos tecnológicos, pero gracias a que la Biblia es prohibida como el libro que se debe estudiar. Es un libro que no se estudia. ¿Por qué no se estudia? Porque no se le permite a las personas. Solo tienen acceso a veces los monjes y las personas que están en la iglesia. Por eso los reformadores más adelante llegan y casi todos los reformadores tienen que ver con cargos allí en los monasterios. Normalmente eran padres o personas que estaban allí, ¿sí? Entonces, Tiatira es la iglesia o el periodo de dominio papal, donde tenemos una mujer prostituta que es Jezabel, una ramera que se ha ido en pos de otros dioses. De hecho, vamos a ver en ese momento que no sé si ustedes han escuchado los 3 Elías, ¿sí? Una alusión a los 3 Elías. ¿Qué quiere decir eso? En tiempos de Elías, Tiatira, en tiempos de Elías más bien, se caracterizaba, habían unos personajes sobresalientes en la historia. ¿Quiénes eran esos personajes? Elías, el profeta de parte de Dios, estaba Jezabel, que era la esposa del rey Acab, y estaba el rey Acab, ¿sí? Y además, de parte de Jezabel, se mantenían a unos falsos profetas. De la mesa de Jezabel comían los falsos profetas. ¿Sí se dan cuenta? 4 personajes en tiempos de Tiatira. Vuelvo a repetir. Elías, Acab, el poder político, Jezabel, la ramera, es decir, el poder religioso, y teníamos a los profetas de Baal, que comían de la mano de Jezabel. Estos mismos personajes se repiten otra vez, 2 veces más en la historia de la iglesia. Uno en tiempos de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías, dice la Biblia, que iba a venir. Juan el Bautista también tiene en su tiempo a Herodes. Herodes es el poder político, pero Herodes estaba casado con Herodías, ¿sí? Herodías no era esposa original de Herodes, era la esposa de su hermano, y él se fue con la esposa de su hermano. O sea que Herodías era una prostituta también, porque prostituta se le dice a aquella que se va en pos de otros hombres, y eso fue lo que pasó con Herodías. Y Herodías tenía una hija, miren, no es casualidad, la hija de la ramera, las hijas de la ramera. ¿Cómo se llamaba la hija de la ramera? Salomé. Salomé. ¿Se acuerdan qué hizo Salomé? Pedir la cabeza del profeta. De Juan. ¿Sí? Entonces ahí vemos otra vez todos los poderes. Está el poder político, está el profeta de parte de Dios, está el poder religioso que se unió con el poder político en prostitución, y está los profetas o la profeta allí de los falsos profetas más bien, ¿sí? Y en el tiempo futuro van a ver estos mismos personajes, los 144,000, los que están de parte de Dios. Está el poder político que se va a unir con el poder religioso, con la iglesia, ¿cierto? Y también están las iglesias que apoyan a la iglesia. Ahí están los 4 poderes. Esos son los 144,000, son los Elías escatológicos. Esos son los Elías escatológicos. La palabra escatológico quiere decir el orden de los acontecimientos en el tiempo del fin, ¿sí? Cami, los 144, el poder político y el poder religioso, ¿y cuáles los otros? El falso profeta. Ok. ¿Sí? El falso profeta, que van a ver que son todas las iglesias que han caído. Se unieron. ¿Listo? Ok, entonces, ahora, vamos con la siguiente. Esto lo vamos a ver detalladamente. Hoy solamente estoy dando un repaso de cada uno. Sardis, la siguiente iglesia. Después de Tiatira viene Sardis, ¿cierto? Sardis significa escapando. Eso es lo que significa Sardis. Escapando, ¿sí? ¿Y desde qué fecha a qué fecha va? Va desde el 1517 hasta 1833. Es la iglesia de la Reforma hasta el movimiento milerita, ¿sí? Es la iglesia que comienza con la Reforma hasta el movimiento milerita. O sea, otra vez, 1517, cuando se dio la Reforma allí en Europa, a través de Lutero, hasta 1833, cuando comienza el movimiento milerita. La Reforma protestante comenzó, precisamente como lo dice el nombre de Sardis, a escaparse del oscurantismo papal.
pero no se logró desligar completamente. Los protestantes, aunque trataron de escaparse del oscurantismo papal, no se logró desligar completamente de él. En su historia posterior, esta iglesia parecía estar viva, nos dice la iglesia, pero en realidad, ¿cómo estaba la iglesia? Muerta. Estaba en realidad muerta. La iglesia nos dice que parecía estar viva, pero en realidad estaba muerta. Entonces es la iglesia que va desde la Reforma hasta el movimiento milerita. Después viene la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, otra de las que no recibe reproche. La iglesia de Filadelfia quiere decir amor fraternal. Filos, ustedes se acuerdan de la palabra filos, ¿no? Amor, amor fraternal quiere decir Filadelfia. La fecha de Filadelfia va desde 1833 hasta 1843. Es la iglesia que abarca todo el movimiento milerita. Es la iglesia que detalla Apocalipsis 10. Nosotros estudiamos aquí detalladamente Apocalipsis 10. Es esa misma iglesia, precisamente la del movimiento ¿qué? Milerita. Es la iglesia que tiene el gran despertar religioso a mediados del siglo XIX, ¿sí? Cuando el protestantismo muere totalmente para no resucitar más. Así que la iglesia de Filadelfia es la iglesia ¿de quién? Del movimiento milerita. ¿Desde qué año hasta qué año? 1833, 1843. Claro que sí, muy bien. Y finalmente tenemos la iglesia de Laodicea. El nombre de Laodicea significa el juicio del pueblo o juzgando al pueblo. Y la fecha de esta iglesia pues va después de 1844 hasta que se cierre la gracia. ¿Cómo es el carácter de la iglesia de Laodicea? Durante este periodo, Jesús comienza el juicio a la iglesia. Durante este periodo, Jesús juzga a todos los que en algún momento reclamaron su nombre. Cuando Jesús regrese, y esto es un dato muy importante, ya no va a existir la iglesia de la Odisea. Cuando Jesús venga, ¿qué? No va a existir la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Los laodicenses no van a ir al cielo. ¿Cómo son los laodicenses según lo que dice ahí? Tibios. Tibios. Eso quiere decir que cuando concluya el juicio, habrá tan solo dos grupos. Los fríos y los calientes. Calientes, no van a haber tibios. Si no van a haber juicios tibios, quiere decir que los laodicenses no van a ir al cielo. Nosotros representamos la iglesia de la Odisea, pero ojalá no seamos laodicenses. Necesitamos escoger si ser fríos o ser calientes. ¿Qué va a pasar en medio de esa iglesia? El zarandeo va a hacer que los tibios se calienten o sean fríos. El zarandeo es el que realiza básicamente ese proceso. Hablemos del zarandeo. Por un lado, algunos laodicenses tibios se van a calentar y se van a unir a la iglesia de Filadelfia. Esos son los que van a recibir el sello de Dios. Por el otro lado, algunos laodicenses tibios se van a enfriar y se unirán a la sinagoga de Satanás y van a recibir ¿qué? La marca de la bestia. Tengo una cita simplemente para esa iglesia. Primeros Escritos, página 270. Dice así: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo causaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel, que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba, es decir, los calientes, y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la verdad recta. Algunos, miren lo que dice, no soportarán este testimonio directo. ¿Quiénes son esos? Los fríos, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que va a causar el zarandeo en el pueblo de Dios. Así que los laodicenses no van a ir al cielo, o fríos o tibios. Eso es lo que va a pasar con ese grupo que es tibio. Perdón, o fríos o calientes, es lo que va a pasar con el grupo que es tibio. Una cosa. Ajá. ¿La iglesia de la Odisea es la de ahora? La iglesia de la Odisea es el periodo en el que estamos viviendo, pero no quiere decir que nosotros tengamos por qué ser laodicenses. Tal vez hay muchos de nosotros que son laodicenses, pero la cosa es, los laodicenses no van a ir al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque son tibios. Y como son tibios, pues tienen que escoger ser calientes o ser fríos. Ser como la iglesia de Filadelfia o ser como la sinagoga de Satanás. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí todo comprendido? ¿Alguna pregunta? No, eso quiere decir que de pronto ese periodo que menciona Camilo es el inicio también del juicio investigador.
Claro que sí, por eso se llama el pueblo de el juicio o la iglesia del juicio. Es el periodo donde comienza el juicio investigador, donde se va a definir los casos, a quién se juzga, a los que han profesado el nombre de Dios. Solamente Eso es como eso es como, perdón Camilo si de pronto me meto, pero eso es como decir, para contextualizar el texto de Apocalipsis 22, 11 y 12. Dice, el que es santo siga siendo santo todavía y el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. Y el que practica la justicia todavía. Esa palabra todavía viene de un griego que significa eti y es una decisión radical en nuestras vidas. O sea, hoy en día es para que usted y yo tomamos decisiones radicales en nuestras vidas para salvación. Amén. Así es. Muy bien, muchas gracias por ese apunte. Ahora, vamos a hablar de 7 partes que tiene cada mensaje de cada una de las iglesias. ¿Sí? Cada iglesia tiene la misma estructura. Vamos a darnos cuenta. Algunas no tienen algunos puntos, pero cada iglesia tiene la misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Todas las iglesias tienen un mensaje al pastor de la iglesia. Por eso hemos dicho la vez pasada que las estrellas representan ¿a quién? El líder de cada iglesia. Así que todas las iglesias comienzan diciendo, y escribe al ángel de la iglesia de, por ejemplo, en el caso de Efeso, escribe el ángel de la iglesia de Efeso. Eso quiere decir que la estructura del mensaje, el mensaje comienza diciendo que es un mensaje al pastor de la iglesia, o más bien al líder de la iglesia. Todas las iglesias tienen esa parte. Segunda parte, todas las iglesias tienen una descripción de Jesús, ¿sí? Hablan de cómo se describe Jesús que compagina con la condición de la iglesia. Es decir, de la manera en que Jesús se describe, tiene relación a cómo es la condición de ¿qué? De la iglesia. Entonces, vuelvo a repetir. Primera parte, todas las iglesias comienzan diciendo, el mensaje es al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia. Segunda parte, todas las iglesias tienen una descripción de Jesús que está relacionado a la condición de la iglesia. Jesús se muestra como la solución de la condición de la iglesia. ¿Sí? Tercera parte es, todas las iglesias tienen, bueno, no todas, hay unas que no, una que no realmente. Tienen un elogio, ¿sí? Todas las iglesias tienen un elogio o un encomio, también se le llama así. Un elogio o un encomio, una característica que es buena, una característica loable de la iglesia, ¿sí? Cada iglesia, como dije entonces, recibe un elogio, pero hay una que no. ¿Saben cuál no? La Odisea, creo. La Odisea. La Odisea es la única que no recibe una felicitación, ¿sí? Es decir, todas las iglesias tienen una felicitación menos la iglesia de la Odisea. Ahora, la cuarta parte que tiene la estructura es que la mayoría de las iglesias tienen una censura o una reprensión, ¿sí? A todas las iglesias se le da una censura, una reprensión, es decir, rasgos que necesitan corregirse en esa iglesia. Todas las iglesias reciben una censura, excepto una. ¿Cuál creen que es? Debe ser la Odisea también, ¿no? No, claro que tiene varias censuras. La primera. Odisea tiene varias No, censuras. la primera. No, Éfeso también tiene una. Has dejado tu primer amor, le dice Dios. Filadelfia. Filadelfia, amor fraternal. Todos quisieran, les voy a contar, esto seguramente lo veremos, pero en tiempos de Elena de White, ¿cierto? Cuando todavía no se había terminado allí el periodo de los mileritas, la iglesia decía que ellos eran parte de Filadelfia. Pero Elena de White fue cuando escribió la famosa cita donde dice, la iglesia se encuentra en el estado de la Odisea. No tiene a Cristo en su medio, ¿sí? Eso fue lo que pasó en periodos. Filadelfia no tiene reprensión, es una iglesia que hizo lo correcto. Ese movimiento milerita trató de hacer todo lo correcto, se esforzó bastante. ¿Listo? Entonces todas las iglesias tienen censura o reprensión, menos la iglesia de Filadelfia. Quinto punto, todas las iglesias tienen una exhortación, es decir, un consejo para que cambien o mejoren algo. Todas las iglesias. Sexto punto, todas las iglesias tienen la apelación a escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Por eso todas las iglesias se les dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente, todas las iglesias tienen una promesa al vencedor, al que venciere. Hay una promesa. ¿Listo? Entonces, quedó claro la estructura de cada iglesia. Siempre vamos a tratar esas estructuras. Mensaje al pastor de la iglesia, descripción de Jesús, un elogio, una censura, una exhortación, una apelación y una promesa. ¿Sí, señora? No, ya la repitió, era que le iba a preguntar algo de eso. Ah, bueno. Entonces, vamos a entrar hoy directamente con el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo. Entonces, alguien que lea muy bien allí, que se le escuche claramente, lo que dice Apocalipsis 2, del 1 hasta el 7. Vamos a darle un repaso allí. Lo tengo. ¿Lo leo? Muchas gracias. Sí. Primero el 1 y vamos a hablar un poquito del 1, después el 2 y así. Vamos pausando entre cada versículo. Entonces, Apocalipsis 2, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. El 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si se dan cuenta entonces, el mensaje al pastor de la iglesia dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. O sea, hay un grupo de personas que deben recibir este mensaje para que sea replicado. Y después, si se dieron cuenta que dice la descripción de Jesús, el que camina, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Así que Jesús se describe como el que tiene las 7 estrellas y el que camina entre los candeleros de oro. 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que aquí está hablando de qué. ¿De lo qué? De la descripción. De la descripción de la iglesia. Pero de lo positivo, dense cuenta, es un encomio. Está dando una felicitación. Lo está felicitando, ¿por qué? Porque él conoce las obras y el arduo trabajo. Eso es lo que conoce Dios de Jesús de la iglesia. Pero dice allí que tiene arduo trabajo, paciencia, que no soporta la doctrina de los malos y que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Eso es la felicitación. Versículo 3. Aquí sigue dando felicitaciones. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, sigue la felicitación. Di, Glory. Bueno, pero en el capítulo, en el versículo 2, me llama la atención que dice y que no puede, no. Está bien, es que había leído mal. Ok, ya. Sí, es todo lo positivo. Positivo es versículo 2 y versículo 3. Conoce las obras, el arduo trabajo, la paciencia, no soporta la doctrina de los malos, ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los ha hallado mentirosos, ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Eso es todo un encomio, lo positivo que tiene la iglesia. Ahora sí, versículo 4. Ustedes lo identifican. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces esta parte es ¿qué? La censura. La censura, sí. El regaño, si pudiéramos decirlo, ¿sí? La reprensión. La reprensión. Dense cuenta que, miren, muchas personas piensan que hablar de Jesús tiene que ver solamente con hablar de lo bueno. No hablen de lo malo, dicen muchos. Pero es el mismo Dios el que está escribiendo. Y Dios en todas las iglesias, menos en la de Filadelfia, tiene una censura. Eso quiere decir que Dios se preocupa porque nosotros mejoremos. ¿Deberíamos aceptar este consejo? Abiertamente, sin problema, porque es un consejo que viene directamente de Dios. De Dios. Así que todas las iglesias tienen un regaño. Y si ustedes me dicen, es que usted me está regañando y por eso es que yo no me conecto, por eso es que a mí no me gusta este tipo de cosas, miren que no soy yo. El que está dando una reprensión es Dios. ¿Listo? Versículo 5. Identifiquen esa parte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar.
si no te hubieres arrepentido. Ah, entonces, ¿esto qué es? Una exhortación. Una exhortación o un consejo, le está aconsejando, le está diciendo, bueno, ya te dije cuál era la reprensión, pero le está diciendo, recuerda dónde caíste y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Y le está diciendo, pues si no haces esto, entonces vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales Nicolaitas. yo tan aborrezco. Sí, Esa es la 6. sí, está, exacto, ahí todavía está allí la exhortación. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y versículo 7, finalmente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí el Entonces 7. hay dos cosas. Mire, una invitación a escuchar lo que el Espíritu dice. Todas las iglesias lo tienen. Y mire que nos está hablando. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos habla. Nos está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después dice, la promesa al vencedor. ¿Cuál es la promesa de esta iglesia? Al que venciere, le va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de el paraíso de Dios. Así, si se dan cuenta, entonces están todos los pasos. Quiero hacerle notar algo más. Estas iglesias tienen 3 aplicaciones. Esto es muy importante. Hay 3 aplicaciones de cada mensaje a cada iglesia. Uno es una aplicación contextual. Eso quiere decir una aplicación del momento en que se vivían en esa iglesia. O sea, en este caso, la iglesia de Éfeso fue un lugar real. Y hay una aplicación para la iglesia de Éfeso que era el lugar real. ¿Sí? Hay una aplicación para nuestra vida. Si no sacamos de la Biblia, cuando nosotros vamos a la Biblia, una aplicación para nuestra vida, no tenemos nada. Hay una aplicación para nuestra vida. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta, hemos dejado nuestro primer amor. Muchos de nosotros sí. ¿Sí? Entonces hay una aplicación personal para la vida. Y hay una aplicación que escatológica. Es decir, de lo que va a pasar en el futuro. Así que toda la profecía incluso tiene estas mismas aplicaciones. Una aplicación contextual del contexto, una aplicación personal y una aplicación escatológica de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Hablemos entonces de las características de la ciudad de Éfeso, porque vamos a hablar de esta iglesia. Éfeso era la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano y la capital de Asia Menor. Esa era Éfeso, es decir, una ciudad capital. Se hallaba en ella el famoso templo ¿a quién? ¿Quién sabe esto? A Diana. Exacto, muy bien. Gracias, Clau. Se hallaba el templo de la diosa Diana, que ustedes pueden leer en Hechos 19:27 y se van a dar cuenta que los habitantes del mundo entero allí, conocido, le rendían culto a Diana, a la diosa Diana. ¿Ustedes han ido al Parque Jaime Duque? El Parque Jaime Duque tiene un lugar especial que se llama las 7 maravillas del mundo antiguo. Y el templo a Diana, precisamente, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Sí? Y ustedes van a ver cuando vean allí la foto, o la foto no, cuando vayan allá, van a ver la réplica de la estatua de Diana. Es una estatua que tiene muchos senos, ¿sí se han dado cuenta? Representando el órgano sexual del seno allí. ¿Sí? Entonces, se hallaba el templo de la diosa Diana, que, a los que todo el mundo le rendía culto. El templo era un lugar masivo, es decir, hoy en días de coronavirus no se podía ir. El templo era masivo, ¿cierto? ¿Masivo o masiva? El templo medía más o menos 99 por 50 metros. Y en el centro estaba allí la imagen de la diosa Diana. Era, como ya dije, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y los constructores trabajaron, imagínense cuánto duraron, 220 años para terminar este templo. Diana era la diosa de la luna, ¿sí? Ustedes saben allí, hablamos de los romanos, hablamos de los griegos, hablamos de varias culturas, y en todas esas culturas siempre existe un equivalente para Diana, ¿sí? Y casi siempre esas culturas, por ejemplo los romanos, adoraban a los planetas o a las potestades de los cielos. En este caso Diana era la diosa luna.
Las inscripciones de la época describen a Diana como la diosa salvadora, como la madre de los dioses. Miren que no hay casualidad en muchas cosas que hoy nosotros vivimos. En el arte de la época se le pinta como una mujer con muchos senos, pero además de que tiene muchos senos, ¿cuál es la otra característica que tiene Diana? ¿Cuál creen? ¿Cómo se le pinta? ¿La han visto Tiene un bebé, no. Gracias, sí. Tiene un bebé en la mano, un infante en sus brazos, lo está cargando. Miren, no es coincidencia que fue en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo que la Iglesia Católica proclamó que la Virgen María es la Madre de Dios. Sí sabemos que la Virgen María es la Madre de Dios, pero allí proclamó en ese concilio, básicamente, que la Virgen María era un ser completamente santo y era digno de adoración. ¿Sí? Así que, precisamente, en el concilio ¿de qué? De Éfeso se proclama eso. En el arte de la Iglesia Católica, a María también se le pinta como una madre con el niño Jesús en sus brazos. Eso viene del paganismo, no crean que esa es la Virgen María, ¿no? Eso viene del paganismo, ¿sí? De hecho, de esa época viene la famosa estampita que tiene el bebé o a la Virgen María, supuestamente, con el niño en sus brazos. También se le llama la Madonna a esa figura que ustedes ven en las estampitas. El templo de Diana atraía a muchos turistas de la ciudad. En efecto, el comercio, la industria y toda la economía de Éfeso dependían del culto a Diana. Se vendían las estampitas por todo lado, se vendían las imágenes a Diana y de eso dependía la economía de Éfeso. Sus devotos normalmente practicaban la magia y la astrología. Esos eran los seguidores de Diana, ¿sí? Dense cuenta que la Biblia nos dice que el apóstol Pablo tuvo grandes problemas en Éfeso. Lo leen ustedes ahí en Hechos 19. Van a leer que tuvo varios problemas en Éfeso. Y el apóstol Juan también conocía bien esta ciudad, ¿cierto? Porque ellos condenaron la adoración de Diana. Es decir, Pablo y Juan condenaron la adoración a la diosa Diana. Hay un padre de la iglesia, un padre de los primeros padres de la iglesia, que se llamaba Policarpo, ¿sí? Y él decía que cuando el imperio libró a Juan de la isla de Patmos, Juan se estableció en Éfeso, allí, como un obispo. Entonces Policarpo decía que cuando salió Juan de la isla de Patmos, entonces se estableció en Éfeso y allí entonces condenó el culto a la diosa Diana, ¿sí? Clarísimo el contexto de la época de lo que pasaba en Éfeso, ¿sí? ¿Cierto? Sí, Era claro. una ciudad de grande economía, pero en su mayoría dependía ¿de quién? De la adoración a la diosa Diana, porque el templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De allí viene la costumbre de adorar al niño o a la Virgen que tiene al niño en sus brazos. Ahora, Jesús camina en este capítulo en medio de los candeleros, lo leímos. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 2, versículo 12? Apocalipsis 2 dice, no, perdón, todavía el 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene ¿qué? Las 7 estrellas en la mano, en su diestra, y el que camina en medio de los 7 candeleros. Así que Jesús camina en medio de los 7 candeleros. Esto ya lo habíamos dicho, vamos a leerlo rápidamente. Jesús mantiene prendidos los candeleros literales que están en el cielo, pero también se asegura de que la iglesia en la tierra nunca deje de brillar. Eso es lo que pasa allí. Voy a leerles un texto que ya leímos en su momento para hablar de por qué Jesús camina en medio de los 7 candeleros. Hechos de los Apóstoles, página 468, miren lo que nos dice. Se habla de Cristo como caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. ¿Por qué está caminando en medio de los 7 candeleros de oro? Porque tiene una relación con sus iglesias. Miren, está en constante comunicación con su pueblo. Dios está en constante comunicación con su pueblo. Jesús está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Y esto ya es personal. Conoce cada uno de nuestros pensamientos. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra.
Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o está por apagarse. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama se apagaría y moriría. Pero él, Jesús, es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y de la luz. ¿Se dan cuenta de lo que hace Jesús? Tiene amor por su pueblo, por su iglesia. Está caminando constantemente. ¿Por qué? Se compadece de nosotros. El deseado de todas las gentes, página 138, dice: mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. ¿Quién es el principal ministro de la iglesia en la tierra? No es el Papa, es Jesús, dice aquí. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí yo estoy ¿con qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia. ¿Qué sucedería si Jesús dejara la iglesia que existiera sin su supervisión? ¿Qué creen que pasa? Descontrol absoluto. Se moriría. Se moriría. ¿La luz qué? Se apagaría. Miren, Se apagaría. ¿ustedes quieren ver cuando una iglesia no tiene el Espíritu Santo? Pues van a darse cuenta que es una iglesia que no es luz para los demás, ¿sí? Esa es una iglesia que se apaga, ¿sí? Así pasará el fin del tiempo de gracia. También nos dice que Jesús sostiene las 7 estrellas, eso lo habíamos visto. Las estrellas, ¿qué representan las estrellas? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Las estrellas son Los pastores como los líderes. Los líderes, los ministros, los pastores, los laicos de la iglesia que él tiene. ¿En dónde están esos ministros? En todas partes. En en sus todas las manos. iglesias. En sus manos, dice, tienen las estrellas en su diestra, están a su derecha, ¿sí? Ustedes me dicen que las estrellas son los ángeles. Y claro, en la Biblia, a veces las estrellas representan los ángeles, pero a veces también representan al pueblo de Dios. Depende del contexto. En este caso, las estrellas representan a los fieles de la iglesia, a los líderes. Y leímos el texto la vez pasada, ¿recuerdan? Daniel 12:3. Daniel 12:3 dice: los entendidos, miren, no cualquiera, los entendidos, incluso Daniel 12:3 me dice los entendidos en la profecía. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud van a ser como ¿qué? Como las estrellas a perpetua eternidad. Así que miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 403 en relación a las estrellas. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto: las dulces influencias que deben abundar en la iglesia están ligadas con los ministros de Dios. ¿Quién es la primera influencia de la iglesia? Los ministros. Por eso de esa manera van a ser también juzgados. Quienes deben representar el inestimable amor de Dios, de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué deben hacer los ministros? ¿Qué deben hacer los laicos? ¿Qué debemos hacer nosotros como los que tenemos luz? Representar el inestimable amor de Cristo. Recuerda uno a los diáconos de antes, ¿no? Los diáconos de antes los sacaban a uno iba a la iglesia y uno estaba de pronto jugando o haciendo algo que no era correcto y lo sacaban, hasta le pegaban, había unos que le pegaban, ¿cierto? Y eso... Y la orejita. La orejita, afuera, ¿cierto? mijo. ¿Pero ustedes creen que eso representa el inestimable amor de Cristo? Seguramente no. Cristo controla las estrellas del cielo. Él las llena de luz y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, se convertirían en estrellas caídas, sí, regañones. Lo mismo sucede con los ministros. Ellos solo son instrumentos en sus manos y el bien que realizan se lleva a cabo por su poder. Su luz debe resplandecer por medio de ellos. Jesús dijo que él era luz del mundo, pero también dijo que nosotros somos luz del mundo y la luz refleja la luz del sol. La luz de la luna refleja la luz del sol. Dice, es en honor de Cristo que Él haga que sus ministros sean bendiciones para la iglesia mediante la obra del Espíritu Santo, aún más que lo que son las estrellas para el mundo. El Salvador debe ser su suficiencia. Si decidieran contemplarlo como Él contemplaba a su Padre, entonces harían sus obras.
En la medida que ellos dependan de Dios, Él les dará su brillo para que lo reflejen también al mundo. Qué gran responsabilidad la que tienen las estrellas de cada iglesia. Reflejar la luz de Cristo a todo el mundo. Ahora, Jesús sostiene en su mano a esos ministros, a esas iglesias. Juan 10, por ejemplo, nos dice que Jesús dijo que Él conoce sus ovejas y nadie se las puede arrancar de la mano. Cuando dice que sostiene a los ministros, a los laicos, o que dirige, y los dirige o los controla, nos está diciendo, la palabra sostiene es una palabra fuerte que se utiliza como para agarrar o sujetar de manera fuerte. Eso es lo que hace Jesús con los ministros de las iglesias. Jesús sujeta también a sus ovejas y no pierde ninguna porque está en completo control. Así es Jesús. ¿Listo? Jesús da un encomio a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el encomio? Recuerden cuál es el encomio. ¿Qué le dice que está bien a la iglesia de Éfeso? Léanmelo por ahí. Creo que es el versículo 2. ¿Sí? Que ha trabajado Dice, arduamente. conozco tus obras. Sí. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas en mi nombre, y no has desfallecido. Entonces Hasta Jesús ahí. alaba a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Primero que todo, por su arduo Trabajo. Parece que la iglesia de Éfeso era una iglesia activa y trabajadora. ¿Sí? Es decir, la palabra que se utiliza allí, conozco tus obras, es la palabra erga. Es la misma que se utiliza en Santiago para decir que una fe que obra. Se refiere a una fe que obra. Y ¿se acuerdan que Santiago dice, la fe sin obras es muerta? Eso quiere decir que esta iglesia era activa y trabajadora y su relación con Jesús se veía o se reflejaba ¿en dónde? En sus obras. ¿Sí? La palabra que se traduce aquí como arduo trabajo normalmente se utiliza para referirse a una iglesia que tiene una obra misionera alta, pero esa obra misionera es bajo circunstancias muy complicadas. Y eso lo demuestra 2 Corintios 6:5, no lo vamos a leer. Pero la palabra para arduo trabajo es una iglesia que hace obra misionera bajo circunstancias ¿qué? Complicadas. El significado de la palabra se muestra también en la descripción que le dio el apóstol Pablo o la que se le dio a la tarea del apóstol Pablo en su trabajo misionero. Es decir, el apóstol Pablo, ¿ustedes creen que trabajaba de manera ardua o no? ¿Quién cree que trabajaba de manera ardua? Mucho. Claro que sí, ¿cierto? Es más, el apóstol Pablo no solamente trabajaba arduamente en las cosas de Dios, sino también no era carga para la iglesia porque trabajaba para él, para su sustento diario. Pero sobre todo el apóstol Pablo era misionero. ¿Sí? Sí, Y la muchísimo. palabra precisamente arduo trabajo se utiliza para referirse al apóstol Pablo de su trabajo misionero. Miren lo que dice, y yo quiero que lo lea alguien. 2 Corintios 11, 23 al 28. A ver cómo era el trabajo de Pablo. 2 Corintios 15, ¿qué? 11, 23 al 28. 2 Corintios 11. Sí, 23 al 28. Habla del trabajo de Pablo. Miren, nótenlo, el que quiera leerlo allí. Son ministros de Cristo, lo digo con poco juicio, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces naufragué. Una noche y un día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la precaución por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Muy bien. ¿Sí se Perdón, dan cuenta cómo era el preocupación. trabajo de Pablo?
¿Se dan cuenta qué sufrió él por el evangelio? No es poca cosa, Más ¿cierto? cosas. Dice allí, 5 veces ha recibido 40 azotes menos uno, tuvo que naufragar, tuvo que ser perseguido, tuvo que ser apedreado, tuvo que pasar dificultades por los mismos de su De su nación, misma raza y todo. ¿cierto? Por los de afuera, estuvo en ayuno, estuvo frío, estuvo en desnudez. Esta palabra de arduo trabajo se refiere precisamente a este trabajo de Pablo. Pablo trabajó en momentos difíciles, fue misionero en momentos difíciles. Y hoy nosotros nos quejamos por tener que salir a darle un estudio a otra persona, ¿sí? Pero miren todo lo que hizo Pablo. Así que la iglesia de Éfeso era una iglesia también de arduo trabajo, así como el trabajo de Pablo. ¿Con muchos problemas y dificultades? Claro que sí. Pablo también era miembro de esa iglesia. Lo dice el libro de Efesios, precisamente. El libro de Efesios es el libro escrito a los que estaban en Éfeso, ¿cierto? La iglesia de Éfeso se caracterizaba entonces por ser una iglesia que hacía arduo trabajo misionero, pero mientras hacía el arduo trabajo misionero, recibía oposición. Como hoy en nuestras iglesias, no, tal vez hoy todavía no estamos ni siquiera viviendo esto. No hay oposición, dice Elena de White. Todavía no se ha levantado la oposición. Imagínense que se levante si hoy porque el pastor habla durito, ya nosotros nos vamos de la iglesia. Imagínense cuando nos toque vivir momentos más difíciles. Necesitamos trabajar con el arduo trabajo que trabajaba la iglesia de Éfeso, ¿sí? Trabajo arduo también es la misma palabra que utilizó Jesús en la parábola de los obreros de la hora de la viña. ¿Sí recuerdan? Estos que trabajaron. Dice que unos comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana. Otros comenzaron a trabajar a las 9. Otros a las 12. Otros a las 3. Otros a las 5. Pero los que salieron primero se quejaron. Porque dijeron, no, pues ¿cómo así que les van a pagar lo mismo al que trabajó de último? ¿Sí? Y dice Mateo 20:12, ¿cómo se quejaron? Mire lo que decía Mateo 20:12. ¿Qué pasaba con los ministros que trabajaban allí? Bueno, en este caso, con los trabajadores que estaban allí. El versículo 12 dice, Mateo 20:12 dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Y dice, que hemos soportado, ¿qué? El peso y el calor del día. La carga y el calor del día, muy bien. Es decir, el trabajo arduo es la misma palabra que se utiliza aquí. ¿Soportar qué? La carga y el calor del día. La iglesia de Éfeso soportó la carga y también el calor del día en la obra misionera. ¿Pero qué? No se rindió a pesar de todo, ante las circunstancias difíciles. Entonces, ¿comprendemos qué quiere decir arduo trabajo? Un trabajo misionero grande en medio de qué? De dificultades. De dificultades. Eso nos deja una lección grande. Ahora, también nos dice que era una iglesia paciente. ¿Sí? Tienes paciencia, nos dice allí. Y para la palabra paciencia en el griego hay dos palabras. Dos palabras que se utilizan para la palabra paciencia. Una palabra en el griego es macruzumía y la otra es hupomoné. ¿Sí? La palabra primera no es la que se utiliza aquí, es decir, macruzumía no es la que se utiliza aquí. Macruzumía quiere decir correctamente sufrir largo, resignarse ante el sufrimiento y esperar a que Dios intervenga. Pero esa no es la palabra. La palabra que se utiliza aquí como paciencia es la palabra hupomoné. Y la palabra se debe traducir como perseverancia. Es decir, es una fe que espera, pero es una fe activa. Que mientras espera, ¿se acuerdan la palabra que se utilizó? Esta palabra se utilizó en el ejemplo de la viuda. La parábola de la viuda dice que había una viuda que ¿qué hacía? Iba vez tras vez para que el juez le hiciera justicia. Pero ¿cuándo iba? ¿Una vez solo fue? No, no, fue muchas veces. Y dice que se utilizó la parábola ¿para qué? Para referirse a nosotros a la necesidad de orar. Deberíamos orar ¿cuánto tiempo? Todos los días. Tal vez nosotros estamos perdiendo la fe porque oramos y no son respondidas nuestras oraciones. La respuesta está aquí. ¿Debemos orar con qué? Con fe. Con perseverancia. Con perseverancia es la palabra que se utiliza allí. Es decir, con perseverancia. ¿Sí? La perseverancia es lo que nos está diciendo aquí. Una paciencia activa, una paciencia que persevera. No es solo la paciencia que espera y se sienta, sino es una paciencia que ¿qué? Que insiste. ¿Sí? Así como la viuda hizo lo mismo. Así que la iglesia de Éfeso
Era una iglesia que trabajaba arduamente en la obra misionera, pero era una iglesia que no se rendía ante las dificultades, tenía perseverancia. Era una iglesia que no permitía que las falsas enseñanzas también entraran en la iglesia. Porque dice allí que no soportaba a quienes. Que no soportaba, no toleraba a los malos. A los malos, ¿sí? La iglesia de Éfeso no toleraba a los malos, a los que enseñaban herejías. ¿Saben qué hacía la iglesia de Éfeso? Protegía la sana doctrina. Oiga, esto nos da, mejor dicho, unas enseñanzas grandes. Hoy nosotros necesitamos proteger la sana doctrina. Ellos la protegían, no soportaba a los malos, no soportaba a los malos. Hay alguien que está con el micrófono encendido. Ah, ya vi, es Gloria. Entonces, no soportaba la falsa enseñanza. El apóstol Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso que tenían que velar, es decir, estar despiertos, muy bien despiertos, pues pronto después de la partida de él iban a venir ¿quiénes? Lobos rapaces que iban a enseñar cosas que no estaban de acuerdo a la doctrina. O sea, ¿es importante entonces comprender la doctrina? Sí. ¿Qué pasa Total. ¿Qué pasa si no comprendemos la doctrina? Pues seremos como cualquier viento nos saca, porque no la Exactamente. conocemos, no la entendemos. Camilo, Exactamente. Ajá. una doctrina mal comprendida es fácilmente mal interpretada. Es fácilmente malinterpretada. O sea que es muy importante comprender la doctrina. ¿Para qué? Pues para Estar censurar firmes. también la que es contraria. Hoy nosotros tenemos que ser los que velan en nuestra iglesia para que no entren doctrinas extrañas. Y es que a veces Eso, entran. eso es como el billete bueno y el billete falso. Si conozco el billete bueno, puede llegar un falso y me doy cuenta. Así es. Camilo, Así una es. pregunta. Sí. Lo que pasa es que muchas denominaciones cristianas hablan de que tienen la sana doctrina. ¿A cuál de ellas se le puede creer? Muy buena pregunta, ¿no? Y dice, a la ley, al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Otra cosa es, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces tenemos allí, ¿cómo probaban ellos la correcta doctrina? Ay, pues porque en su medio estaba ¿quién? Jesús. Jesús fue el que inauguró esta iglesia. Y Jesús fue el que le dio la enseñanza a los mismos apóstoles. Y al ellos comparar la correcta enseñanza a la ley y al testimonio, porque lo que Jesús dijo era la ley, allí explicó la ley, le dio un mejor sentido a la ley, así que ellos podían comparar con lo que era la verdad, porque la verdad estuvo con ellos, así que por eso podían ellos censurar. Eso nos da una enseñanza también a nosotros. Solamente nosotros podemos censurar la verdad una vez la comprendemos, pero ojo, que lo hemos dicho varias veces, no es solo comprenderla, es que vivirla. Cuando nosotros la vivimos, entonces nuestra misma vida va a ser un sermón fuerte hacia las otras personas. No tenemos que estar nosotros hablando en sermones todas las veces para censurar la doctrina. ¿Por qué? Porque nuestras vidas pueden ser una censura. Eso pasó con todos los profetas, eso pasó con los que decían seguir a Jesús. Siempre sus vidas eran tan puras, para muchos, ¿no? Es decir, todos cometieron errores, pero decidieron seguir a Jesús y entonces llegaron a reflejar el carácter completamente de Dios. De La iglesia, hecho, Camilo, pues la iglesia, o sea, la iglesia a la que pertenecemos nosotros como tal, tiene sus doctrinas bien estructuradas, ¿no? Es privilegiada esta iglesia. La única iglesia en el mundo que maneja, o, ¿cómo les digo yo? Maneja muy fácilmente el don profético y es la única iglesia privilegiada en ese asunto, en el don de eventos finales y todo eso. Es privilegiada. Esta es la iglesia del Señor. y a veces decidimos nosotros copiarnos de otras, ¿no? Pero aquí está la verdad. Más bien deberíamos investigar en la profundidad de lo que tiene la palabra de Dios, en la revelación que se nos ha dado a la iglesia, para también proyectarla hacia otras personas. Yo estaba Necesitamos. analizando de pronto yo estaba analizando lo que mencionabas cuando
cuando acerca de los candelabros, de las 7 iglesias, y estaba analizando el hecho de que ahorita el hermano William hablaba acerca de la llama, y nosotros tenemos mucha responsabilidad con esta luz, con este conocimiento. Y ustedes recuerdan que los que llevaban en el santuario terrenal, llevaban los vasos sagrados del templo, eran los levitas, los sacerdotes, y ellos tenían responsabilidad ante Dios y tenían que interceder ante el pueblo, por el pueblo ante Dios. El gran sumo sacerdote también tenía que hacerlo. Y ahorita se ve el caso de que nuestros líderes de iglesia son los que tienen responsabilidad ante Dios por el conocimiento que ellos tienen. Por eso es que dice que los primeros que van a ser juzgados son los líderes de la iglesia, en este caso los pastores, y si ellos no enseñan la sana doctrina como debiera ser, o ellos tienen responsabilidad. Por eso Elena White dice, testimonios para los ministros, dice que los que van a ser juzgados, que muchos de pastores con sus iglesias harán que se pierdan. Entonces es algo para pensar bastante, ¿no? Yo lo pondría, no me alejaría mucho y lo pondría en nuestro contexto. Tenemos la luz y a veces no la reflejamos, pero la Iglesia Apostólica lo hacía, enseñaba la doctrina correcta y la censuraba también. Es decir, la Iglesia había conocido a Jesús y ahora había puesto en práctica a Jesús en su vida. Ahora, miren también lo que Cami, pasaba. Ajá, dale. hay algo que me gustaría que, o sea, lo que estamos estudiando, sí, los líderes tienen una responsabilidad grande, pero la salvación es individual. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro, que si mis líderes no me están enseñando, yo tengo la responsabilidad de buscar aprender. Correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está abierta para todos, no para los líderes solamente. Exacto, Entonces, sí. no vamos a tener disculpa. Ay, es que a mí me enseñaron eso. No, no, porque es que Dios nos da sabiduría a todos. Y yo Así es. creo que este grupo precisamente estamos personas que anhelamos del conocimiento y estamos tratando de buscar eso, ¿sí? Puede que en la iglesia no nos lo están enseñando, puede que sí, pero sí o no, no importa, la responsabilidad es mía, es personal. Claro que sí, es Gracias, muy Cami. buena la reflexión. Definitivamente la responsabilidad es de nosotros. La iglesia es la que estaba allí. Ahora, yo al principio dije los líderes, pero es que yo creo que todos los que estamos aquí somos líderes. ¿Sí? Y yo pienso que todo el mundo es líder, Sí, porque sí, yo claro. tengo la responsabilidad con mi vecino, con mi familiar, tengo la responsabilidad con las personas que no conocen a Jesús. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, líderes somos todos, como Sí, todos somos laicos. así es. Y dice Ivo que la salvación al final no es por la iglesia, muy bien, sino por lo que hayamos hecho con la luz que hemos recibido. Es correcto, así Total. es por la luz que hayamos recibido. Y creo que los que estamos aquí hemos recibido bastante luz. Unos más, otros menos, pero todos tenemos la luz y tenemos que andar de acuerdo a la luz, así como la iglesia lo hacía la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿ustedes por qué creen que la iglesia de Éfeso hacía todo esto que acabamos de decir? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué creen que ellos... Tenían, ajá. conocían por experiencia propia lo que es tener una comunión directa con el Espíritu Santo. Exacto, ellos hacían todo esto porque amaban a Jesús, básicamente. O es que ustedes están aquí, tal vez están aquí básicamente porque sí. Yo creo que ninguno de los que están aquí porque sí. Es porque todos amamos a quién, a Jesús, y deseamos comprender más de él, ¿sí? Así sea 1 hora y media escuchando ahí una voz ahí gritona, ¿cierto? Ahora, no cabe duda. Una voz que clama en el desierto. Y una No voz cabe que nos duda. enseña muchas cosas. Gracias a Dios, Cami, que le ha puesto eso en su espíritu. Amén. No cabe duda que la iglesia apostólica amaba completamente a Jesús y estaba dispuesta a sufrir por él. Miren que Hechos 5:41 nos dice que Pedro y Juan se gozaron
de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. ¿Sí? Ellos se gozaban cuando venían las dificultades y más cuando eran por el nombre de Dios. Hechos 15:25 también nos dice que los que predicaban el evangelio arriesgaban sus vidas por causa del nombre de Jesús. Hechos 21:13 nos dice que los que predicaban el evangelio estaban dispuestos a morir por causa del nombre de Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Esa era la iglesia de Éfeso. Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes lo leen, se van a dar cuenta qué es una iglesia activa. Es una iglesia que perseveraba y que no se rendía a pesar de qué? Del arduo trabajo, de los momentos difíciles. No se rendía. Hoy en día estamos en casa y es como más fácil conectarnos, pero miren, antes nosotros teníamos que pasar una ciudad, tal vez algunos para ir a los grupos, algunos tenían que sacar de su tiempo todavía más. Hoy lo sacamos, pero en esos días era mucho más complicado. Vendrán días en los que en momentos difíciles tendremos que decidir por el Señor. Pero la iglesia de Éfeso amaba completamente a Jesús. Pero vamos a ir al problema. Éfeso tenía un problema. Al final del periodo, ¿cuál era el problema que estaba teniendo la iglesia? ¿Recuerdan? Perdió su primer amor. Estaba perdiendo su primer amor, ¿cierto? Una expresión, esa expresión del primer amor, nos hace pensar, cuando pensamos en el primer amor, ¿en qué pensamos normalmente? ¿En qué experiencia? En cuando recién El bautismo. conocemos con el El Señor. bautismo. Bueno, el bautismo, pero digamos que normalmente El cuando primer hablamos amor es nuestra madre, el amor que nos da nuestra madre. Bueno, también, ¿cierto? Pero normalmente cuando nosotros se nos habla del primer amor, nosotros pensamos en el noviazgo o la Cuando nos relación. enamoramos por primera vez. En algo bonito, muy bonito. En eso bonito. Amor eros, No perdón. sé si recuerdan, no sé, su primera novia, su primer novio, o cuando conocieron a su esposa, ¿sí? O su esposo, ¿sí? Tuvieron un primer amor, ¿no? Y esa expresión precisamente nos hace recordar el noviazgo o el matrimonio. Sucede, ¿qué pasa con los primeros años en el matrimonio? Willy, que es experto en ese tema. ¿Qué pasa en esos primeros años? No, y que siguen el primer amor. Willy tiene el primer amor. Ese no es la iglesia de Éfeso porque no ha perdido su primer amor. Él no pertenece. Pero el amor, ¿cómo es? Es vívido, es candente, el amor es celoso, es atento, ¿cierto? El novio y la novia pasan tiempo juntos, se comunican, pero va pasando el tiempo y de repente como que ese amor se va desvaneciendo. No se tienen los mismos detalles. Tal vez no se acaba el amor, pero tal vez no se tienen los mismos detalles, como que Se empiezan a reclamar los espacios. Necesito mi espacio. Camilo, mira esta versión. Estaba mirando la versión de la lenguaje actual. En Apocalipsis 2:4 dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como antes. Eso dicen las mujeres, ¿no? A veces. Sí, pero es que Apocalipsis 2:4 dice: sin embargo, ya no me amas como antes, como cuando te hiciste cristiano. Como cuando te hiciste cristiano. Miren lo que pasa aquí. Yo quiero hacerles notar algo. La iglesia de Éfeso trabajaba tanto esta iglesia, tanto trabajaba hasta el punto de que perdió su conexión vital ¿con quién? Con Jesús. ¿Nos recuerda alguna historia de la Biblia? ¿Alguien que trabajaba tanto que perdió su conexión vital con Jesús? ¿Quién? Judas. No creo. ¿Judas? No, porque es que Judas ya llevaba el Judas por dentro. ¿Quién trabajaba mucho? ¿Quién? ¿Marta? Marta, ¿quién lo dijo? Yo no lo vi, no veo. Vanessa. Oh, Vane, sí. Sí, como no es, ya pagaste la... Marta, definitivamente, Marta. ¿Ustedes creen que Marta amaba a Jesús? Sí, pero se preocupó más por atender. Pero Marta sí, exacto, trabajaba arduamente para atenderlo. Pero María sí se sentaba a los pies de Jesús para aprender del maestro. Es decir, Marta... Ajá. Cami, lo que pasa es que en el asunto de Judas sí, todos pensábamos, o sea, Judas también amaba a Jesús y caminó de la mano de Jesús. Y de todos los 12 discípulos, si ustedes miran y analizan la biografía, el hombre era bastante preparado, era un contador. De todos era el más preparado, pero como dice, más preparado que un yogur.
pero desafortunadamente o sea, perdió la visión espiritual y se enfocó en otro asunto que era Más lo bien, material. más que haya perdido la visión espiritual, yo creo que no la tuvo nunca completamente, no estuvo convencido completamente. Pero miren, el caso de Marta es algo diferente porque María y Marta eran muy cercanas a Jesús y los dos lo amaban. Y yo quiero notar más a Marta más que Judas, John, básicamente porque es el mismo caso que a muchos de nosotros nos pasa hoy en día, ¿sí? Miren, vuelvo a repetir, Marta amaba a Jesús, pero Marta, ¿qué hacía? Trabajaba arduamente para atenderlo. ¿Cuántos de nosotros hoy en las iglesias trabajamos arduamente? Yo creo que muchos, ¿cierto? Para atender a Jesús. He conocido personas que trabajan tanto en la iglesia, pero nunca se sentan a escuchar un sermón. Puede pasar, ¿sí? Trabajan tanto en la iglesia que están tan pendientes de lo que hay que hacer que se les olvida sentarse a escuchar a Jesús. Eso pasa. María, en cambio, era lo contrario. Se sentaba a los pies de Jesús y no le importaba lo que pasara. ¿Para qué se sentaban? Para aprender de quién? Del maestro. Esto nos llama a comprender hoy que si tenemos, por ejemplo, algo en la iglesia, un cargo que ha pasado allí, no sé, y nosotros estamos gastando tanto tiempo en las cuestiones que tienen que ver con la liturgia, con los programas, y si estamos perdiendo la conexión con Jesús, es tiempo de reenfocarnos. Es tiempo de equilibrar las cargas. Si es bueno estar en los programas, claro que sí, pero no a costa de perder nuestra relación con Jesús. Ahora, dice Ivo que si se puede tomar en cuenta cuando uno se llena de responsabilidades y tareas dentro de la iglesia, que olvidamos alimentarnos a nosotros mismos. Claro que sí. Ese es el caso. El caso de la iglesia de Éfeso fue, trabajaba tan arduamente, que con el tiempo trabajó tanto que se le olvidó conectarse con Jesús. Es lo mismo que nos pasa a veces en la vida personal, ¿no? A veces nos toma el trabajo y trabajamos tanto que se nos olvida nuestra familia. Y eso no quiere decir que no la amemos, la amamos, pero con el tiempo vamos perdiendo nuestro primer amor porque creemos que es más importante nuestros deberes que nuestra familia. A veces pasa, o nuestra esposa, o la persona X que tengamos en nuestra vida que amemos mucho, ¿sí? Y eso normalmente lleva a cortes. ¿Normalmente lleva a qué, perdón? A cortes. ¿A cortes? Por ejemplo, que cuando las relaciones, por ejemplo, entre las familias empiezan a desbaratar. Claro que sí. Normalmente eso causa los cortes. Cuando yo no tengo esa relación con Jesús, pues con el tiempo voy diciendo, no, es que la culpa es de Dios porque es que Dios no me ama y ha mandado las cuestiones a mi vida. Pero es porque he perdido la conexión, ¿qué? Directa con el Señor. Ahora, el trabajar en pro del Evangelio y defender la ortodoxia doctrinal, claro que es importante, pero no a expensas de una relación que sea viva y personal. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Sí? El siguiente versículo, del versículo 5 allí, nos dice que perder el amor equivale, ¿a qué equivale? Les voy a hacer la pregunta. Lean el versículo 5. ¿A qué equivale perder el primer amor? Versículo 5. De Apocalipsis 2. Dice, por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Ok, esa versión ahí sí no me gusta. ¿Por qué? Miren con qué lo comparo. Voy a leer la versión que yo tengo aquí, tal vez la Reina Valera del 60. Dice así. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, perder el primer amor equivale a caer. Volver a caer, sí. Como devolverme, ¿no? Devolverme de donde me sacó el Señor. Exacto, entonces. A echar para atrás otra vez. Echar para atrás, muy bien. Precisamente, la traducción recuerda, ahí no capta el sentido completo del verbo. El verbo de recuerda está en tiempo presente continuo. ¿Qué quiere decir? Sigue recordando, es la correcta traducción. Es decir, todos los días hay que recordar que ¿de dónde venimos? Que estoy haciendo mal, tengo que recordar que estoy haciendo mal, ¿cierto? No es que yo me acuerde solamente una vez y se me olvide. Tengo que recordar todos los días qué estoy haciendo mal, en qué he caído, qué estoy haciendo constantemente que me esté apartando del Señor. Entonces, recuerda todos los días de dónde has caído, es decir, dónde estabas antes,
recuerda que perder el primer amor equivale a caer. Entonces recuerda que lo que hacías al principio, por eso dice allí, arrepiéntete, ya vamos a hablar de la palabra arrepiéntete, ¿cierto? Y dice, y haz las primeras obras porque si no vendré pronto y quitaré tu candelabro de su lugar. Entonces Jesús llama a la iglesia también al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, ¿qué significa? ¿Qué creen ustedes que significa arrepentimiento? ¿Quién me da una definición de arrepentimiento? Es como bueno, Sí, primero algo- debo reconocer, ¿no? Para arrepentirme. Si yo Exacto. reconozco, yo siento arrepentimiento, pero si yo no reconozco, pues como de qué me voy a arrepentir. Exacto. Un Ajá. dolor por el pecado, un verdad, o sea, arrepentimiento, para diferenciarlo de lo que es remordimiento. Es Sí, como sentir dolor y sentir que le fallamos a Dios, o sea, que eso nos separó tanto de Dios. Pongo el caso de Judas y Pedro, que es como el clásico que siempre nos enseña. sí. Judas tenía el remordimiento y entonces le dolió lo que le hizo al Señor, pero sencillamente le No hubo dolió porque arrepentimiento. había cometido como una falta, pero no porque le había causado daño al Señor y había hecho separación entre él y el Señor. Mientras que Pedro sintió esa separación y sintió que realmente le había fallado y que se había separado del Señor. Correcto. Definitivamente. La palabra significa, además de lo que dice el dolor por el pecado, de lo que dice Clau, además de eso, hay un pasito que hay que hacer también. Y es, yo me arrepiento, me duele el pecado, pero debo dar media vuelta. ¿Sí? De hecho, es la misma palabra, la palabra significa allí dar media vuelta. ¿Qué es media vuelta? Si estaba haciendo algo de una manera, lo tengo que dejar de hacer completamente y avanzar en una dirección contraria. Ustedes van, por ejemplo, en un carro y dicen, me equivoqué, Me pasé, me pasé, entonces tengo que dar ¿qué? La U. Eso es lo devolver. mismo. Media vuelta, hay que dar media vuelta, ¿sí? Que me duela el pecado, como dijo Clau, pero también dar media vuelta en lo que estaba haciendo, porque de nada me sirve arrepentirme, pues no me duele el pecado realmente, si no lo he dejado de hacer. Eso es lo que Eso es tengo un que hacer. cambio. Eso es un cambio de rumbo y de estilo de vida. Un cambio de rumbo, muy bien. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que la más urgente necesidad de la iglesia es qué? Un renovamiento y una reforma, ¿sí? Reforma es cambiar completamente lo que está mal. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la iglesia de Éfeso también necesitaba lo mismo. Necesitaba dar una vuelta en U y retornar a lo que una vez fue. Una iglesia que, ¿qué? Que trabajaba arduamente, que protegía la sana doctrina, pero todo lo hacía por amor a Jesús. Ahora, Jesús llama a la iglesia a hacer sus primeras obras. No hacer las primeras obras simplemente porque lo vean, ¿cierto? Hacer lo Que que lo hacía. sienta. Exacto, es hacer algo que sienta de verdad. Hacer lo que hacía cuando tenía una relación con Jesús. No trabajar por trabajador, sino trabajar ¿por qué? Porque ama a A Jesús. Jesús. La pérdida del primer amor llevó a la pérdida de las primeras obras. El amor a Jesús se revela ¿cómo? En las obras. Perder el primer amor nos lleva a perder las primeras obras. Lo mismo sucede con algunos matrimonios hoy en día. Hoy en día y siempre. Al disminuir el amor, se pierden las atenciones que los cónyuges se brindaban normalmente cuando eran novios o cuando estaban recién casados. Miren que la primera epístola de Juan explica con detalle la relación que existe entre el amor y las obras, pero también describe lo que significa una relación personal con Jesús. Jesús dice, yo quiero que te arrepientas, que hagas un cambio de sentido, que regreses a tu relación de amor y que trabajes arduamente, pero por amor a mí. Persevera por el incentivo correcto. Y si no, ¿qué va a pasar? Él va a quitar su candelabro de su lugar. Ahora, los nicolaitas, hablemos de los nicolaitas y con esto vamos a finalizar. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, según allí un historiador, Hipólito e Ireneo, historiadores, dice que eran seguidores de un tal Nicolás,
Y ese tal Nicolás dicen que era uno de los 7 diáconos que ustedes pueden ver en Hechos 6:5. O sea, Nicolás había sido una persona que había estado en la fe. Si eso es cierto, lo que dicen Hipólito y también Ireneo, entonces Nicolás, ¿qué hizo? Apostató de la fe. Esto confirmaría lo que dijo el apóstol Pablo: el que cree estar firme, mire qué, que no caiga. Según ellos, uno de los 7 diáconos apostató y entonces adoptó herejías que después difundió. Ahora, ¿qué creían los nicolaitas? ¿Quién me puede decir qué creían? ¿Alguien sabe? No. Les voy a decir entonces. No Los recuerdo. nicolaitas eran una secta que enseñaba que existe un dualismo radical entre el cuerpo y el alma, como muchos hoy en día. Muchos dicen hoy en día que hay una división entre el cuerpo físico y el alma. Muchos creen, o ellos creían también, que nada de lo que hicieran con el cuerpo podía contaminar el alma. Es decir, el cuerpo y el alma están separados y no importa, lo que importa es lo que yo hago con mi alma, no importa lo que hago con mi cuerpo. Entonces con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo fumar, puedo fornicar, puedo hacer lo que yo quiera, porque lo que importa es el alma, no importa tanto el cuerpo. Por eso enseñaban que los cristianos estaban libres de la ley. Entonces los nicolaitas decían, los cristianos no necesitan la ley, están libres. Y que podían hacer como quisieran con su cuerpo, porque eso no iba a afectar ¿qué? El alma. Mientras que la iglesia de Éfeso en el siglo I rechazaba a los nicolaitas, vamos a encontrar más adelante que en el siglo IV, en la iglesia de Pérgamo, sí aceptaban la doctrina de los nicolaitas. Ahora, voy a decir, miren lo que dice Elena de White en torno a la doctrina para explicarles mucho mejor. Dice aquí, aquellos que enseñaban esta doctrina hoy, aquellos que enseñaban esta doctrina hoy tienen mucho que decir en cuanto a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la usan para servir la causa del error. Declaran que solo es necesario creer en el Señor Jesucristo y que la fe es todo lo que necesitamos. ¿Han escuchado a ese tipo de personas? Tranquilo, usted solo crea, solo necesita fe, de resto puede seguir haciendo lo que hace. Eso es lo que dice aquí. Dicen que la justicia de Cristo es la credencial del pecador, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. ¿Han hablado con personas así? Usted no necesita obedecer la ley de Dios, tranquilo, el sábado no. Ya Dios pagó, ya Jesús pagó en la cruz por eso, para que usted necesita cumplir la ley. Eso es lo que dicen los nicolaitas. Salvo, Salvo siempre salvo. salvo una vez salvo, siempre salvo. Eso es lo que dicen. Esta clase afirma que Cristo vino a salvar a los pecadores y que nos ha salvado. Repiten vez tras vez, estoy salvo. Pero la pregunta es, ¿están salvos mientras transgreden la ley de Jehová? No, pues el manto de la justicia de Cristo no encubre la iniquidad. Tal enseñanza es un engaño repugnante y Cristo llega a ser para estas personas una piedra de tropiezo, como ocurrió con los judíos. A los judíos porque no estaban dispuestos a recibirle como salvador personal, y a estos profesos creyentes en Cristo porque separan a Cristo y a la ley y creen que la fe toma el lugar de la obediencia. Separan al Padre y al Hijo, los salvadores del mundo. Virtualmente enseñan tanto por precepto como por ejemplo que Cristo por su muerte salva a los hombres en sus transgresiones, pero no es verdad. Jesús no salva a nadie en sus transgresiones. Jesús salva de las transgresiones, no en sus transgresiones. Así que la enseñanza de los nicolaitas decían, no hay que guardar la ley porque lo que hacemos con el cuerpo no afecta al alma, por eso solamente cuidamos el alma, pero con el cuerpo sigamos emborrachándonos, fumando, viviendo en adulterio, ¿cierto? Y pisoteaban la ley y la pisoteaban también en el nombre de la justicia de Cristo. Pero la iglesia apostólica lo que hizo fue ¿qué? Rechazar, no permitió su entrada. En Pérgamo, más adelante sí se permite, pero en esta iglesia no se permitió la entrada de los nicolaitas, precisamente porque enseñaban que bastaba con la fe, pero no se necesitaban las obras. Pero una fe que cree en el Señor es una fe que obra por amor. Y finalmente tenemos la promesa. Al que venciere. Al que venciere, ¿qué le da a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál es la promesa al que venciere? Le daré a comer de la heredad de Jacob tu padre. No.
En Te el dará a 7. comer del árbol El del árbol árbol de la vida. ¿Y dónde está El árbol de la vida y que va a Ah, estar no, en medio del del paraíso árbol de de la Dios. vida, Del sí. árbol de la vida. Va a estar en medio del paraíso de Dios. Que está en medio del paraíso de Dios. La palabra al que venciere es la palabra Nikao y significa ganar la victoria. ¿Listo? La palabra Nikao significa ¿qué? Ganar la victoria Ganar la o victoria. conquistar. Describe una lucha continua que tiene que culminar en victoria. En Apocalipsis siempre es un principio presente la victoria, ¿cierto? El que continúa ganando la victoria es lo que traduce allí. Al que venciere, o sea, el que todos los días vence. Yo no venzo solamente un día. Necesito tomarme de la mano de Jesús todos los días. ¿Para qué? Para vencer. Debemos perseverar para vencer. Así que la promesa es, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Pregunta, ¿dónde queda el paraíso de Dios? En el cielo. En el cielo. La palabra paraíso se encuentra tan solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Una está en Lucas cuando se le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está la palabra. Segunda de Corintios 12:4 también se utiliza cuando le dice, cuando Pablo dice que fue elevado en visión al paraíso y dijo que quedaba en ¿dónde? En el tercer cielo. Les hago la pregunta, ¿dónde queda el tercer cielo? Donde vive el Padre. Donde vive el Padre. El primero es la atmósfera, donde vuelan los pájaros. El segundo es el espacio donde están las estrellas y los planetas. Y el tercero es donde habita Dios. Pablo fue llevado allí al tercer cielo, o sea, al paraíso, igual que muchas veces Elena de White cuando tuvo algunas visiones. Entonces, a la iglesia de Éfeso se le está diciendo que al que venciere va a comer del árbol de la vida que está en medio de el paraíso de Dios. Jesús dice, entonces, al que continúe venciendo, el que persevere hasta el fin, va a poder comer del árbol de la vida. ¿Y va a poder comerlo cuándo? Cuando esté en el paraíso. Porque aquí dice, por ejemplo, Apocalipsis 22, 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua viva resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado estaba el árbol de la vida. Aquí me está diciendo que está el árbol de la vida en el paraíso, pero está en donde está el trono de Dios. El apóstol Pablo entonces explicó que el paraíso se encuentra en el tercer cielo, donde mora Dios. ¿Sí? Y finalicemos. Una pregunta. ¿Sí? ¿El árbol de la vida representa algo o es un árbol en verdad? El árbol de la vida es el árbol de verdad. El mismo árbol que Dios hizo para Adán y Eva. ¿Para qué los hizo? Para que cuando comieran no murieran. De eso dependía la vida de Adán y Eva. Nosotros morimos hoy en día porque no tenemos árbol de la vida, pero la promesa es muy bonita porque nos está diciendo que volveremos a comer del árbol de la vida para volver a tener eternidad. Esa eternidad depende del árbol de la vida. Nosotros no fuimos creados para no morir. Es decir, nosotros no moríamos básicamente, ¿por qué? Porque comíamos del árbol de la vida. El árbol de la vida se nos va a volver a dar y ese fruto entonces nos va a dar vida eterna, la vida que el Señor nos ha prometido. Así que voy a leerle simplemente esto que describió Elena de White de la iglesia de Éfeso para ver si resumió todo lo que nosotros decimos. Miren, al principio lo que distinguía a la iglesia de Éfeso era la sencillez y el fervor de un niño. Manifestaba hacia Cristo un amor sentido, vívido y ferviente. Los creyentes se regocijaban en el amor de Dios porque Cristo estaba continuamente presente en su corazón. Alababan a Dios y su actitud agradecida concordaba con el agradecimiento de la familia celestial. El mundo conocía que habían estado con Jesús. Los hombres pecaminosos, arrepentidos, perdonados y limpiados y santificados eran asociados con Dios por medio de su Hijo. Los creyentes trataban fervientemente de recibir y obedecer toda la palabra de Dios. Llenos de amor por su Redentor, procuraban como su más alto objeto ganar almas para Cristo. No querían guardar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación y abrumados por el mensaje, paz en la tierra, buena voluntad para los hombres, ardían en deseos
de proclamar las buenas nuevas hasta los confines más remotos de la tierra. Los miembros de la iglesia de Éfeso estaban unidos en sus sentimientos y acciones. El amor por Cristo era la cadena de oro que los vinculaba entre sí. Continuaban conociendo al Señor siempre más perfectamente y revelaban la alegría, consuelo y paz en su vida. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y se conservaban sin mancha del mundo. Consideraban que dejar de hacerlo habría sido contradecir su profesión y negar a su Redentor. En toda ciudad se llevaba adelante la obra, se convertían almas que a su vez sentían que debían comunicar el inestimable tesoro. No podían descansar hasta que los rayos de luz que habían iluminado su mente resplandecían sobre otros. Multitudes de incrédulos llegaban a conocer la razón de la esperanza del cristiano. Se hacían cálidos e inesperados llamamientos personales a los pecaminosos y errantes, a los desechados y a aquellos que aún profesando conocer la verdad eran amadores de los placeres más que de Dios. Y sigue diciendo allí, para finalizar, pero después de un tiempo, el celo de los creyentes, su amor a Dios su amor a Dios empezó a disminuir. Penetró la frialdad de la iglesia, surgieron divergencias y los ojos de muchos dejaron de contemplar a Jesús como el autor y ¿qué? Consumador de su fe. Las masas que podrían haber sido convencidas y convertidas por la práctica fiel de la verdad fueron dejadas sin amonestación. Entonces fue cuando el testigo fiel dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. Su falta de interés por la salvación de la gente demostraba que habían perdido su primer amor, porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente y el alma y las fuerzas sin amar a aquellos por quienes Cristo murió. Dios los llamó a arrepentirse y a hacer las primeras obras o iba a quitar su candelero de su lugar. Vemos entonces cómo la iglesia representa los periodos de la historia y la descripción que dio Jesús en Apocalipsis 2 de Éfeso se cumplió literalmente en ese periodo histórico. Y si ustedes leen Hechos de los Apóstoles van a todavía profundizar mucho más. La próxima vez entonces veremos que por causa de esta época de la iglesia, la siguiente iglesia creció fenomenalmente y Satanás entonces tuvo que usar la estrategia de perseguirlo en la iglesia de Esmirna. Así que esta es nuestra iglesia para hoy. Esperamos que hayamos sacado muchas enseñanzas. Definitivamente necesitamos ser como la iglesia de Éfeso, trabajar arduamente, pero necesitamos, si hemos dejado nuestro primer amor, todos los días volver a recobrarlo, recordar hasta dónde hemos caído y arrepentirnos, voltear en el camino para seguir a nuestro Jesús, que es toda nuestra esperanza, la esperanza que nosotros tenemos. Que Dios nos bendiga en este día, que Dios nos guarde, que nos dé un descanso reparador y que nos ayude sobre todo a repasar lo que pasaba con la iglesia de Éfeso. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y nos proteja. ¿Alguna pregunta, Amén. comentario? O terminamos con una oración. Amén, gracias. Gracias, Cami, que saludos de Willy, sino que se quedó sin internet. Ah, ya está por aquí otra vez. Ah, pero Willy, póngale el micrófono, me manda a dar mensajes y usted ahí me hace quedar mal. No pude entrar, pero ya al final en la red, no sé por qué. No, Willy. Ya se me llamó. No importa, lo grabamos. Bueno, vamos a orar. Él nos ayuda. Bueno, digámosle a Willy, mire que hace rato Willy no ora. Sí, Willy entró justo a eso, a orar. Listo. Muchas gracias por la deferencia. Inclinemos el rostro. Vamos a hacer una oración. Padre y amado Señor, primero que todo no tenemos sino que darte gracias porque has sido con nosotros maravilloso, porque nos has permitido tener este momento para estudiar tus palabras. Lo que pedimos es que esto de verdad haya llegado a nuestras mentes para que de verdad lo pongamos en práctica y hagamos lo que tú nos pides. Aquí las enseñanzas nos llevan a que tenemos que hacer y no ser solo oidores, Señor. Tenemos que divulgar tu mensaje. Te pido que sigas bendiciendo a cada una de las personas que se encuentran aquí, a sus familias, que todos tengamos y disfrutemos de buena salud, que tú nos cuides, nos protejas, nos proveas, Señor. Te damos gracias por este momento tan especial y pido que esta noche sea descanso para que mañana podamos retomar las labores que corresponden a cada uno.
te pido una bendición para cada uno de los miembros de esta clase y que todo sea para bien para nosotros. Esto te lo he dicho sin ninguna pretensión en mí, sino solamente en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, gracias. Cami, gracias. Muchas gracias.